Hay historias de familias de inmigrantes que están basadas en la visión que tuvieron hombres y mujeres que llegaron desde muy lejos a esta parte de Sudamérica para desarrollar sus vidas. Uruguay fue el hogar de miles de extranjeros que con gran incertidumbre desembarcaban con lo poco que traían de una Europa devastada. Quien más, quien menos en Uruguay descendemos de europeos, principalmente españoles e italianos, pero no exclusivamente. A nuestro país llegaron personas de muchas nacionalidades, entre ellos el protagonista de esta historia, que siendo niño llegó de Lituania. Por eso, para entender el camino que recorrieron personas como él y otras miles de familias de inmigrantes, les propongo conocer dónde se origina la historia que termina en Maldonado, pero que comienza a más de 12.500 kilómetros de aquí. Lituania es un país europeo que conjuntamente con otros tiene costas hacia el mar Báltico. Es una pintoresca república, estéticamente típica del norte del viejo continente. En sus 65.000 kilómetros cuadrados de superficie, menos de la mitad que la de Uruguay, alberga algo más de 3 millones de habitantes. Si bien hay registros que esa zona del continente fue habitada por grupos organizados desde el año 1000 en adelante, su historia como país comenzó de cero nuevamente en 1990, cuando logra su independencia de Rusia. Es un país que desde siempre fue dominado por las potencias que lo rodean: Alemania, Polonia, Rusia, quien en diferentes períodos del siglo pasado conquistaban su territorio. Las permanentes agresiones de los países que rodean Lituania, sobre todo en el siglo pasado, hizo que exista un fuerte sentimiento patriótico. Incluso el gobierno promueve campañas publicitarias en espacios abiertos para incentivar a los jóvenes a formar parte del ejército. Poco sabía de un país como este hasta que pude visitarlo y recorrer la capital, Vilna, la ciudad más poblada, con gente algo fría para lo que estamos acostumbrados en Sudamérica, pero muy correcta. El idioma es una barrera importante, ya que no se habla demasiado inglés entre sus habitantes, solo lituano, que fonéticamente es muy parecido al ruso. Solo un poco, y principalmente en lugares turísticos como hoteles o albergues, se puede hablar la lengua inglesa. Es una ciudad muy bonita, prolija, con 500.000 habitantes en el casco urbano. Por ser la capital de un país pequeño, concentra la actividad política y comercial dentro de sus edificios y oficinas estatales. Algunos de los lugares que se le recomienda a un turista poder conocer en una estadía en Vilna tiene que ver con la zona antigua de la ciudad, donde sobresalen varias iglesias.
Como cada ciudad tiene su referencia, que se destaca, una postal que la identifica por lo general en lugares con un significado histórico y cultural. En Vilna ese lugar es la Torre de Gediminas. Esa torre de ladrillos está situada en una elevación y se ha transformado en un observatorio natural de la ciudad. En su interior funciona un museo arqueológico. Esta torre es una parte de un castillo construido por el duque Gediminas en 1409. Del castillo ya no queda casi nada, pero la torre simboliza no solo lo que fue esa construcción fortificada, sino otras tantas que existieron en Lituania en el siglo XIII y que a lo largo de innumerables batallas y conquistas fueron destruidos. Además de pintoresco, es un punto de encuentro social de turistas y residentes. El destino que en mi estadía en Vilna pudiera disfrutar de ver el vuelo de varios globos aerostáticos justo desde la parte más alta de la ciudad. Otro centro poblado importante y una de las ciudades comerciales más destacadas es Klaipėda, sobre todo por la actividad portuaria con salida al mar Báltico. A 290 kilómetros de la capital, esta ciudad adquiere importancia continental por ser uno de los puertos que permite operar en las condiciones más adversas del largo y congelante invierno. Klaipėda perteneció a varios países que se sucedieron su dominio, sobre todo en el país y también en esa región europea, hasta que a mediados del siglo pasado, finalizada la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser parte nuevamente de Lituania. Es Lituania, al menos una muestra de uno de los países bálticos, solo a modo de ejemplo.
Pero este lindo y prolijo país, como casi toda Europa, estuvo muy mal. Tanto que obligó a miles de familias a emprender largos viajes a sitios remotos. Si estarían mal, que un hombre podía agarrar su familia y subirse a un barco con rumbo a Sudamérica, a países como Uruguay, del que muy poco, por no decir nada, conocían. Así fue que a mediados del siglo XX, Sami Sklejdorovich, siendo un niño de corta edad, llegó al Uruguay con sus padres. Como tantos niños, creció con muchas dificultades, sumamente humilde con lo poco que sus padres le podían brindar. El destino lo trajo a Punta del Este ya de grande, y luego también a Maldonado, donde crearía una de las empresas más conocidas del departamento. Bueno, en realidad en esa época todos venían a hacerse la América, a América. No sé por qué justo eligieron Uruguay ellos, pero tanto mis abuelos paternos como mis abuelos maternos emigraron de Europa porque en esa época la situación en Europa estaba complicada y vinieron más bien a trabajar y a formar familias y a criar a sus familias acá y tuvieron que adaptarse para aprender una nueva lengua y es lo que más cuesta, ¿no? Arrancar de cero en un país diferente y con una lengua diferente, o sea que se sacrificaron mucho. Con las dificultades lógicas de un cambio radical de vida, tantos niños llegados de otras partes fueron creciendo como uruguayos, con las dificultades de adaptación lógicas. Muchos de esos inmigrantes lograron desarrollar sus familias, sus vidas y emprendimientos comerciales, como en el caso de Sami. Eso tiene mucho más valor. Bueno, él llegó a Uruguay, no era uruguayo, era ciudadano uruguayo, vino a los 2 años de Lituania y los papás eran el papá carpintero, la mamá ama de casa y bueno, después acá tuvo otro hermanito. Y bueno, y a pesar de comenzando por ahí, la vida de ellos fue una lucha permanente cuando eran chicos, muy pobres, viste, en un barrio muy pobre de Montevideo. O sea que fue una persona que arrancó de la nada y que se hizo solo prácticamente. Por eso valoramos más todo lo que él llegó a hacer en su vida y a concretar, ¿no? Si hay algo que destaco en hombres como Sami Sklejdorovich, fue la visión que tuvieron del potencial que tenía esta zona. Hoy no hay marca o empresa importante del Uruguay que no tenga una sucursal en Maldonado o Punta del Este. Pero hace 50 o 60 años, la plaza comercial, como hoy la conocemos, no existía. Sami, junto a su esposa Julia y sus hijos Marta y Nelson, decidió radicarse en el este del Uruguay. En Montevideo él era de profesión tapicero, fabricaba livings y salía a vender a todo el país. Después se entusiasmó con Punta del Este porque le dijeron que era una zona con mucho porvenir. En esa época todavía no era prácticamente nada Punta del Este. Entonces él vio una oportunidad en Punta del Este y lo primero que hizo fue venir a vender pollos a Punta del Este. Traía camiones de pollos del interior y venía y los vendía en Punta del Este. Nosotros llegamos a vivir en Punta del Este varios veranos que él venía a trabajar en el negocio de los pollos, hasta que un día, buscando un par de zapatos en Maldonado, se dio cuenta que no había una zapatería en Maldonado. Entonces ahí dijo, bueno, ese es el negocio que yo tengo que poner en Maldonado, una zapatería, porque no encuentro dónde comprarme un par de zapatos. Y ahí comenzó con la zapatería chiquita en la vereda de enfrente, que a partir de ahí se formó Diluz. Yo tenía 11 años cuando nos mudamos del todo para Maldonado, mi hermano tenía 9, y sí, ahí pasamos a ser todos fernandinos, nos incorporamos a la sociedad de Maldonado, y todos pasamos a ser parte de esto, ¿no? Sami y Julia no solo formaron una familia, sino también una gran empresa.
Si hay algo que caracterizó a muchos de los primeros comerciantes que creyeron en Maldonado fue que no eran conformistas. Veían las posibilidades y apostaban a más. Iban para adelante, como si fueran privilegiados que podían ver el futuro comercial de una ciudad o un departamento. Viendo una frase en una caja de zapatos italianos que decía calzatura di lusso, calzado de lujo, fue que se le ocurrió ponerle ese nombre al comercio, lo que llevó a que durante años la gente creyera que el dueño de Di Lusso era italiano. Después de 2 o 3 años de tener la zapatería, vio enfrente, había una casa que estaba a la venta, que era acá en esta propiedad. Entonces él le vio una beta comercial, dijo, si yo le reformo la casa, puedo armar una tienda y tengo la zapatería enfrente, la tienda enfrente. Entonces la compró con mucho sacrificio, ¿no? Con muchas facilidades, y ahí empezó a armar la tienda, lo que es la tienda hoy en día acá en este edificio. Después se compró, pero ya bastantes años después, en la época del 2002 inclusive, que se arriesgaron, aunque hubo mucha crisis en esa época en esta zona, igual corrió el riesgo y compraron lo que era la Ford de la esquina. Entonces se agregaron los 2 predios. A veces pienso que cuando un padre pasa mal de niño, va a hacer todo lo que pueda para que sus hijos no pasen lo mismo. Eso explica muchas veces el esfuerzo y dedicación en torno a una actividad de personas a las que nadie le regaló nada. Todo lo contrario, fueron sorteando unos cuantos obstáculos para salir adelante. Como papá era genial, yo lo admiraba mucho. Lo admiraba también como hombre, ¿no? Por los logros que había tenido. Y como papá era un padre bárbaro, muy, siempre haciendo chistes, siempre con buen humor, una persona con muy buen humor. A pesar de todo lo que había vivido, los difíciles momentos, igual siempre tenía buen humor. La infancia nuestra fue espectacular, ¿no? Porque fue lo que él trató de darnos junto a mi madre, ¿no? Que darnos todo lo que él no había podido tener cuando era chiquito, que tuvo una vida muy sacrificada. Él trató de compensar eso dándonos a la familia todo lo que necesitábamos. Y nuestra infancia fue buenísima. Al comienzo de este informe les conté que tuve la suerte de conocer Lituania, algo que Sami no pudo hacer. Nunca volvió a su país natal por diferentes razones, tampoco sus hijos. Por eso, cuando gracias a la familia Sklejdorovich tuve la posibilidad de realizar un viaje a esa zona de Europa, surgió la idea por parte de Nelson y su hermana Marta de realizar un homenaje a su padre y la tierra donde nació. Dejaron librado a mi imaginación qué tipo de homenaje se podía hacer en una corta y rápida estadía en Vilna. Teníamos pensado varias posibilidades con respecto a realizar aquí en la ciudad de Vilna, capital de Lituania, una especie de reconocimiento para lo que es esta familia de la que estamos hablando. Y bueno, dentro de las posibilidades que teníamos, elegí una que me parece tiene mucho de significado con lo que estamos hablando, de echar raíces en un lugar y después poder desarrollar la vida en otro, bastante más lejos que lo que seguramente la persona de la que les estuve hablando ni idea tenía. A menudo vemos cómo personas, por diferentes razones, se tienen que mudar, emigrar del lugar que los vio nacer, cargando consigo sus vidas y la de los suyos, sueños, esperanza,
Aciertos y fracasos componen la vida de cualquier ser humano, esté donde esté. Lo que es una realidad es que cada uno de nosotros, siga el camino que sea, es un todo. Es lo que somos en el presente y lo que fuimos, nuestras raíces. Hoy, una flor echa raíces en una plaza de Vilna, capital de Lituania, homenajeando a Sami y homenajeando a todos aquellos que un día tuvieron que dejar su lugar y echar raíces en otro.